Ismael salió a la cubierta del Monarca jadeando de nervios. Era de noche, y los otros pasajeros dormían o volvían de la discoteca a sus camarotes. Estaba temblando y tenía el pulso acelerado. Lo que acababa de ver le había jodido, pero bien. Buscó el tabaco por los bolsillos del pantalón, nervioso. Mierda, no estaba en la chaqueta, se dijo mientras palpaba el lado derecho de su cintura con la mano izquierda. Joder, parezco gilipollas. Justo cuando consideró mirar en el otro bolsillo, lo notó. Ahí estaba, sí. Sacó el paquete y el mechero, prendió el cigarro e inhaló profundamente. Acostumbrado a relajarse en la primera calada, su decepción fue considerable al notar que no le había relajado nada. Le pegó otra, una tan larga que haría que se le acabara en 4 o 5 más, tal vez. Pero funcionó. Se apoyó por fin en la baranda. Ese hijo de puta acaba de tirar a una cría al mar. Dios. Intentó mirar al horizonte, pero no vio donde el mar encontraba el cielo. Intentó ver las olas, pero solo las oía romper contra el casco. Ahí abajo solo había abismo. Pensó en la niña, en el mar, sola, batallando por respirar y mantenerse a flote en el oscuro, húmedo, frío pozo de oscuridad. ¿Sabría nadar? ¿Estaría aún viva esperando a que alguien la rescatara por algún milagro de Dios? Imaginó a la pequeña gritar en el vacío y ver cómo el barco se desvanecía en la penumbra. Recordó su chillido mientras caía, una y otra vez. Un ruido desgarrador. En el mejor de los casos, ya estaría muerta. No lo podía asimilar. Dio un par de pasos atrás, separándose del pasamanos. Miró a las estrellas y le dio la última calada. Hacía frío. Ahora se dio cuenta. Señor Esquinas, ¿tiene unos minutos? Un tipo, con acento francés, preguntó detrás de él. Era rubio, con alguna cana. Tenía el pelo corto con un tupé. Vestía un estilo jovial, aunque debía de estar cerca de los 40. Es una cifra complicada de llevar, lo sabré yo. Es por... empezó a decir. Sí, lo interrumpió. ¿Qué ha visto exactamente? Se lo acababa de contar a un par de hombres de la tripulación hace unos minutos, poco después de que se llevaran al enfermo ese. El loco que la arrojó, juraría que se reía mientras se lo llevaban. Joder, me entran escalofríos al acordarme. Mierda, estoy disociando delante de este tío. Ismael se fijó en su camisa blanca. Era como el atuendo del resto del equipo del crucero, pero con un escudito en el pecho que leía El Monarca, con un 8 por detrás. Le iba un poco estrecha, estaba claro que tenía unos kilos de más. Era comprensible, imaginó que no había mucho que hacer en un barco vacacional. En realidad, no le apetecía revivir lo ocurrido, pero se lo contó. Ha ocurrido todo muy deprisa. El tío estaba hablando con su hija, justo allí. Señaló a unos metros de donde se encontraban. Le ha puesto una capa negra, con una capucha, y le ha dado un osito de peluche naranja. La niña le ha besado en la mejilla, y él la ha cogido en brazos. Pensaba que la auparía para que viera el mar. Creo que ella también. Pero no. La ha arrojado. Sin más. La niña ha gritado mientras caía, claro. Ya se lo he contado a sus compañeros. El tipo, que debía formar parte del equipo de seguridad del crucero, le miró taciturno. Bajo la luz pálida, no consiguió ver ningún rastro de emoción en él. ¿Estás seguro de que la niña cayó al agua? La lanzó lo más lejos que pudo, respondió. La verdad que no quería volver al tema, así que hizo el amago de volver a entrar, pero el rubio le detuvo. ¿Pero la vio caer al agua?, repitió inquieto. Sí, es decir, no pude verla caer dentro del agua como tal. Pero no veo cómo... Entendido. Me interrumpió otra vez. La estamos buscando con los focos de la quilla, pero no hay... rastro. Dijo esa última palabra con un deje especial. Ambos sabían a qué se refería. Era repulsivo. Intentó escaquearse otra vez. Esta vez notó cómo tiró de su brazo con fuerza al intentar pasar por su lado, haciendo que Ismael perdiera el equilibrio. El otro hombre le miró a los ojos. Estaba mucho más cerca de lo que hubiera querido, pero era su mirada la que lo inquietó. ¿Pero la oyó caer al agua o no? Sus ojos estaban muy abiertos. Le escanearon de lado a lado, como inspeccionando cada milímetro de su rostro. Suélteme,
Es lo único que consiguió decir antes de deshacerse de su garra y perderse por los pasillos de la nave. Tomó el móvil con intención de mandarle una nota de audio a Clara, su prometida. Eran las 4:09 de la noche. Pensó que mañana, al ser jueves, tendría que madrugar. Quizás ahora la despertaría. Además, se iba a preocupar si le contaba lo ocurrido. Caminó por las tripas de la nave mientras el sonido de sus zancadas por la moqueta rompía la extraña armonía del silencio. No era real, era solo que ya no oía el estruendo del mar. Entró a su camarote y cerró la puerta tras de sí. Con ello, sintió una extraña tranquilidad. Estaba tensando la mandíbula, lo cual se quitaba con el cigarro de antes de acostarse. Hoy no. Disponía de una suite junior individual. Gozaba de una amplia cama de matrimonio, un escritorio y un sofá. Todo decorado en una inquietante pero habitual estilo setentero de madera barnizada. Se desvistió. Estuvo pensando en el cabrón de su barbero y lo mucho que se descojonaría de esto cuando se lo contara. Él fue quien le recomendó un crucero a solas por el Atlántico. Le pasó el link a 3 meses con el Monarca, un viaje como ningún otro. Un encabezado que ahora cobraba un sentido mucho más oscuro. Joder, de verdad, necesitaba un tiempo para él. Ser padre sería una carga, siendo honestos. Nunca había tenido claro si lo quería ser. Quería a Clara, de verdad. Nunca se había enamorado de ella, pero tras 4 años juntos, seguía estando buenísima. Era una muy buena persona, así que sería un capullo si la dejara escapar. Pero cuando le dijo que estaba preñada, suspiró a la nada. Esa noche soñó con Clara. Tenían una hija maravillosa, de pelo castaño y ojos verdes, como su madre. Era muy lista. Lo sabía porque las notas de la nevera eran sobresalientes. Se paró a mirar todos esos exámenes antes de darle los buenos días a su mujer a base de besos en el cuello. Ella se reía sacudiendo sus hombros para apartarlo mientras aclaraba la bandeja de la lasaña. ¿Qué mosca te ha picado?, le preguntaba con voz risueña. Quizás sí que estaba enamorado. ¡Papá!, oyó la voz de Teresa, su hija, en la planta de arriba. Parecía agitada, otra araña en el pasillo probablemente. Se separó de Clara y salió de la cocina para asistir a la niña, pero se detuvo en el recibidor de la casa. En la planta de arriba, tras el pasamanos del balcón interior, había un tipo que reconocía. Tenía a su hija. Teresa llevaba una capa negra y sostenía un osito ocre. No estaba asustada, pero sabía que algo no iba bien. El extraño torció su boca para mostrar un barullo de dientes amarillentos en una sonrisa infernal. Ya sabía lo que iba a ocurrir. No podía hacer nada para evitarlo. El hombre la empujó y Teresa chilló. Ismael se quedó congelado sin atreverse a otra cosa que apartar la mirada y esperar a oír el truculento impacto. Se despertó cubierto en sudor, en un revoltijo de sábanas. Miró el móvil, aún con la confusión mañanera de un recién levantado. Era inquietante cómo ese gesto se había convertido en lo primero y lo último que hacía a diario. Eran las 11:53. Se había perdido el horario del desayuno, y si no se apresuraba, no le cambiarían las sábanas. De hecho, debería poner a lavar toda su ropa. Lo maldijo. El servicio de lavandería le estaba arruinando. Además, tenía varios mensajes de Clara. Eran de las 8 de la mañana. Buenos días. Estamos muy bien, gracias por preguntar. Es broma. Otro mensaje de las 10:40. Estás muy dormilón hoy. ¿Estuviste de fiesta? ¿De fiesta? No era una chica controladora, pero estaba siendo muy pasivo-agresiva estos últimos días, lo cual hacía que tuviera menos ganas de responder, si eso era posible. Estamos muy bien, releyó para sus adentros. Joder, siempre se asegura de recordarme su estado. Concluyó que respondería en otro momento. Se incorporó y se aseó para el día. Sus sueños se repetían en un bucle constante. No creía que los sueños tuvieran significado. De hecho, él nunca soñaba. Recordó con hastío todas aquellas veces que Clara se los había explicado vívidamente y le había intentado dar algún tipo de significado místico, como si no sacara todos sus conceptos esotéricos de TikTok, al igual que su extraña fascinación con el zodíaco. Salió de su camarote y se sorprendió con lo vivo que estaba el Monarca. Ismael
Era un hombre que madrugaba y se enorgullecía de ello. Aunque a medida que iban pasando los días, se había ido descuidando de sus tradiciones, como leer antes de dormir o escribir a sus padres cada mañana, los demás pasajeros eran en su mayoría gente de clase media emergente, lo que para él significaba clase media que gestionaba su dinero con la suficiente responsabilidad como para ahorrar para un crucero. Él no era rico, para nada. De hecho, su cuenta online en Suiza ni siquiera alcanzaba los 6 dígitos. Sin embargo, ahorraba con consistencia y se dio el lujo de coger algo ligeramente superior que un camarote individual. Agradecía la paz que ofrecía convivir con gente que, en su mayor parte, era funcional en la sociedad. Paseaba hacia el comedor mientras observaba a los demás tripulantes que encontraba. En realidad, había de todo. Grupos de chicas universitarias, parejas de jubilados, familias pudientes, algunas de ellas extrañamente jóvenes, sobre todo las de padres homosexuales. Siguió rumiando una vez llegado al comedor, incluso mientras se servía fríos restos del desayuno. Casi no había bandejas de comida, y las pocas que había estaban visiblemente vacías. Si te esperas 20 minutos, empezarán a servir el almuerzo. La mujer que lo anunció lo observaba apoyada en el cristal de los postres. Había un par de yogures y trocitos de manzana amarillentos. Tengo hambre ahora, dijo Ismael con sequedad. La chica levantó las cejas ante su tono. Dibujó una fina línea con sus labios antes de irse y murmurar algo bajo su aliento. Era una chica muy atractiva, tendría unos 10 años menos que él, pero no estaba de humor. 1300 personas parecían muchas, pero después de 18 días uno empezaba a reconocer caras, y esa chica había rondado las piscinas de cargo extra en búsqueda de algo, o más bien, alguien. Hubiera sido fácil para el Ismael Esquinas de hace 20 años, pero había un bebé en camino. Mierda. El choque con la realidad le arruinó el apetito. Se desplomó en una mesita individual con vistas a la proa. Lo había intentado luchar toda esa mañana, de verdad, pero su cerebro no iba a colaborar más. No tuvo otro remedio que volver a revivir lo ocurrido la noche anterior, con la vulgar compañía de unas tostadas frías. Revisitó el evento una y otra vez, en bucle, disociando. Cuando se dio cuenta, se vio rodeado de gente comiendo. Debería ser la hora del almuerzo. ¿Cómo puede toda esta gente comer como si no hubiera ocurrido nada?, se dijo el hombre. De hecho, ahora que lo pensaba, el personal del barco se las había arreglado para ocultarlo, lo cual era descabellado. Sus padres estarían desolados. Horas después, tras haber cambiado su desayuno por un almuerzo comestible, después de 3 horas de cinta en el gimnasio que tendrían que haber sido 45 minutos, y de leer las mismas 4 páginas de la dichosa novela de misterio que se había traído, se aseó para salir a distraerse por el casino. Al verse en el espejo, pese a sus horribles ojeras, su aspecto era más que aceptable. Estaba orgulloso de haber mantenido la línea, de hecho, se veía incluso mejor. El estrés de la rutina le había afectado de muchas maneras, pero no en su glorioso físico. Sus canas le daban un aspecto serio, y en cuanto a su pelo, agradecía mantener la densidad de cuando tenía 20 años. Su abdomen estaba definido, y sus bíceps se veían trabajados. Tenía un aspecto que, junto a su confianza en sí mismo, hacía girarse a más de uno. Se dirigió a la primera planta tomando el ascensor al final del pasillo. Era sorprendentemente fácil desplazarse por una nave tan grande, especialmente al casino y a las tiendas libres de impuestos que tan emocionada tenían a Clara. El Monarca tenía una altura de 40 metros y 311 de eslora, lo que en teoría puede parecer una gran superficie, pero era fácil de aborrecer. Por muy bonitos que sean los patrones de las moquetas, o por muy pristinas que sean las zonas comunes, uno acaba en el club bebiendo o en el casino gastando. Antes de entrar, se encontró con Ricardo al salir a fumar a cubierta. «Hola, Perchas», le saludó Ricardo. Le llamaba así, porque aseguraba que le encantaba como siempre iba hecho un pincel. «¿Cómo un chico tan guapo como tú? En un lugar como este, ya, pues ya sabes». Sacó un cigarro y se lo fue a prender. Me tienes que pagar el peaje, tigre», dijo Ricardo pidiendo con la mano. «Te invité a un martini ayer». Ismael le puso el cigarro entre los labios y se lo prendió tras responder. «No es una invitación real si esperas algo a cambio». «¡Ja!»,
Lo que yo quiero no me lo vas a dar. Era un tipo de pelo grisáceo bastante amanerado. Siempre llevaba un pañuelo en el bolsillo y un reloj, pero estos eran siempre diferentes y los combinaba cada día. Charlaron un rato mientras veían el sol ponerse. Estaba en el lado contrario donde había ocurrido aquello la noche anterior. Aun y así, le inquietaba estar encubierta, así que acabó por convencer a Ricardo de entrar lo antes posible. Esa noche le fue bien. Solo perdió 10 euros contando lo que había gastado en alcohol. Ganó al blackjack un par de veces después de unas partidas al póker, partidas que podría haber jugado mucho mejor, pero no podía sacarse lo ocurrido de la cabeza. En varias ocasiones estuvo a punto de decírselo a Ricardo, quien se había dado cuenta de que no estaba bien del todo. Creo que todos nos estamos volviendo un poco locos aquí encerrados, amigo, fue su respuesta después de intentar sonsacarle sus preocupaciones por tercera vez. Salió del casino después de las 2, rechazó la oferta de su amigo de ir a hacer la última en el club y también de hacerla en su camarote. Quiso salir a fumar antes de ir a su habitación. Sin embargo, decidió finalmente responder a Clara con una nota de voz. Algo bastante poco creíble, pues había tardado un día entero en hacerlo. Le dijo que todo marchaba bien y poco más. Ahí, bajo las estrellas, pensó una vez más en lo de ayer. Ese maldito hijo de puta. Era una niña, hostia, dijo a la penumbra. Fantaseó brevemente con cómo hubiera podido salvar a la niña y se sintió culpable por no hacer nada, pese a quizás sospechar que algo iba mal. Por supuesto, esa parte la obvió al contárselo a los de seguridad. Le hubiera encantado meterle una buena paliza al enfermo ese, claro, pero tampoco lo hizo. Se quedó plantado mirándolo y el otro le devolvió la mirada y apoyó su dedo índice en sus labios que dibujaban la más escabrosa de las sonrisas. Esta se ensanchó poco a poco, convirtiéndose en una leve carcajada. Ahí fue cuando no aguantó más y fue a buscar ayuda. El tipo seguía ahí al volver y de hecho parece que confesó. Pese a haber dormido mal y poco, no tenía sueño. La obsesión le carcomía. Tenía que saber más. Con cada paso decidido, caminó hasta el punto de seguridad en búsqueda del tipo rubio de ayer. Asumió que era belga, y así se lo confirmó el hombre que hacía turno nocturno. Marten se llama. Sí, estoy al corriente. Si usted es de verdad el testigo, le puedo asegurar que ahora mismo tienen al hombre encarcelado en la prisión del crucero. Pero no le puedo otorgar acceso, señor Esquinas. Tengo información adicional que omití sin querer, mintió Ismael. El chico pareció considerarlo, y acabó haciendo una llamada por el teléfono de pared. Al acabar, abrió una cajonera y le pasó una llave que aparentemente le permitía bajar hasta la planta 0. Lo hizo por el ascensor. Al abrirse las puertas, se encontró en un recibido reminiscente del de cualquier otra planta superior. La luz era más tenue y las paredes menos cuidadas. Avanzó por el único pasillo posible hasta una puerta de metal con manilla. Tras un cristal, a su lado, un hombre rubio se levantó al verlo, rodeó el escritorio y le dio la mano antes de decir: «Señor Esquinas, ha vuelto usted. Menos mal». Ismael no entendió a qué se refería, pero no quiso preguntar. «Sí, ya se lo han dicho, supongo. ¿Cómo se está portando el cerdo ese?» Había sorpresa en la cara de Marten. Quizás había sido demasiado directo. Se hizo un silencio, y justo antes de dar explicaciones, habló el belga. «Pues no muy bien», señaló la puerta con la barbilla. «No parece ser una persona equilibrada que digamos. Grita, mucho. Al principio, pensaba que estaba borracho. Solo le damos agua, así que no es eso. Tampoco tiene sentido lo que dice. A veces verborrea. Otras veces...». No acabó la frase. Lo que fuera que iba a decir murió en el silencio, lo cual era agonizante. ¿Por qué tenía tanta curiosidad? El guarda volvió en sus cabales y siguió. «Ha hecho usted muy bien de volver, señor. En realidad, hay algo importante que le quería preguntar». «Adelante». «¿Está usted seguro de que la niña que arrojó era realmente una niña?» La pregunta le cogió totalmente desprevenido. «Verá, es que no encaja. Han pasado 24 horas y, bueno, nadie ha reclamado. Si su hija desapareciera, lo denunciaría cuanto antes». «Sé muy bien lo que vi, agente». «No me llame agente, no soy policía. Si la víctima fuera una mujer adulta o de al menos 18 años, podría estar viajando sola».
Cierto, la calma generalizada de los otros tripulantes no había sido un día diferente a los previos. Nada de alarmas, nada de seguridad, ni agitación alguna. Tuvo una ocurrencia. Quizás los verdaderos padres estén muertos, a lo mejor los mató. El rostro de Marten ensombreció, e Ismael supo que no lo había considerado. Posiblemente tendrían que rastrear el barco entero. La idea de que pudiera haber un par de cadáveres solitarios esperando a ser descubiertos era escalofriante. Ha estado preguntando por usted. El tipo ha preguntado por usted. Lo dijo con una naturalidad inquietante. No respondió al momento. Había una pregunta obviada en su afirmación. Había más. En ese momento se cuestionó qué estaba haciendo, pero había bajado exactamente a hacer lo que el hombre le iba a pedir a continuación. No tenemos ninguna pista. Puede que, si habla con usted, averigüemos algo. Conmigo no quiere hablar. Tuvieron una corta transacción de palabras que acabó con Marten abriendo la puerta de metal, con él siguiéndole. Bajaron por unas estrechas escaleras metálicas a una habitación. Tras unos barrotes, el hombre de ayer, sentado en un banco, le miraba con toda su atención. No pestañeaba, y tenía la boca abierta, desencajada. Mostraba su dentadura podrida. Salivaba como un perro. Por unos momentos, nadie dijo nada, hasta que habló. ¡Ha venido! El señorito del monarca. Se pavonea usted como un señorito porque lo es. El señorito del monarca, sí. Costaba un poco de entender lo que decía. Su cadencia era irregular, como la de un tartamudo que intenta controlar su habla. ¿Quiere pasar? Le indicó con las manos que se sentara. Llevaba grilletes. Marten, dijo con nerviosismo. Es inquietante, ¿cierto? Pero con usted quiere hablar. Es importante. Podría ayudarnos a encontrar a los padres de la niña. De repente, el loco se rió con fuerza. Era una carcajada ronca. Cuando acabó, dijo: Encima del monarca todo es complicado. Antes de llegar, intenté arreglar las cosas. He intentado de todo. Lo de ayer fue un acto de valentía, un sacrificio necesario. Sonrió otra vez. Eres un afortunado. Todo te va genial. Eso es algo que podría ver cualquiera. Una vida fácil, rodada. Unos padres que te dejan una casa y te pagan la universidad. Fuiste enchufado en tu primer trabajo, ¿verdad? Las mujeres locas por ti. Todo tiene un precio, tío. A veces uno da un paso en falso. ¡Pum! Se te jode todo. Muchos lo llevarían mejor o peor. Pero tú apestas. Ismael absorbió sus palabras. Las paradeó con delicadeza. Lo que decía, frase a frase, tenía sentido, pero en un conjunto era incoherente. No entiendo qué tengo yo que ver con esto. ¿Sabes por qué estás aquí? El loco pareció meditarlo. Por un momento, pensó que se mofaba de él, pero acabó por responder. Es por lo que le has dicho a ese. Sí, es por eso seguro. No puede ser por otra cosa. Encima del monarca las cosas son diferentes, pero aún no estamos ahí. No del todo. Mañana. Marten intervino, inquieto. ¿Insinúa que el señor Esquinas miente? Es un pasajero más aquí, como usted. Ayer coincidió con que había arrojado a una niña al océano Atlántico. Ahora niega que haya tal niña. El tipo tras los barrotes no pareció inmutarse. Seguía mirando a Ismael como si le fuera la vida en ello. «Porque la hay, ¿no?», preguntó otra vez. El hombre no se movía. Le recordó a esas personas que se quedan catatónicas después de pasar eventos traumáticos. Quizás así había sido. Finalmente respondió: «No lo sé, señor Esquinas». «¿Hay niña?». «Esto es ridículo», anunció Ismael. «Nada de lo que dice tiene sentido». El belga parecía decepcionado e hizo ademán de volver, cosa que agradeció. Regresaron al escritorio y Marten le comentó, disgustado: «Escuche, quizás no ha sido buena idea. Ese tipo es un problema, eso está claro. Su testimonio coincidía con el suyo, pero ahora que lo niega, y sin otro testigo que lo corrobore,
Encima ni rastro de la víctima. Quizás tendré que soltarlo. O quizás el verdadero loco está justo delante de mí, pensó. Recordaba a la perfección lo ocurrido. Era un disparate soltar a un asesino. No lo dice en serio, sentenció. No, en realidad no creo que sea buena idea. Pero tengo que revisar el decreto. Esto no es nada común. Nunca he detenido a nadie en un crucero. No al menos a un asesino. Ismael se despidió del segurata y volvió a su camarote. Nada de lo que había ocurrido le tranquilizaba. La mirada del loco estaba grabada en su mente, y lo que le había dicho no le ofrecía respuesta alguna. Entró a su habitación y vació sus bolsillos. Vio que aún tenía la llave, pero su cansancio era tal que decidió dejarla en la mesita de noche para gestionarlo mañana. Se sentó en la cama con la intención de quitarse los zapatos. Empezaba a sentirse encerrado en ese barco del demonio. La situación le superaba. Tendría que recurrir a medios legales para que le reembolsaran las vacaciones. Eso no era manera de pasar... Pero notó algo blando que le molestaba bajo las sábanas, al lado de su muslo. Estaban limpias, las habían cambiado. Quizás había dejado alguna prenda sucia con la prisa, y que el servicio de limpieza la haya vuelto a dejar ahí. Pero levantó la tela sabiendo muy bien que esa mañana había pedido el servicio de lavandería y que fuera lo que fuera, no podía ser pieza de ropa alguna. Por suerte, lo que allí vio era completamente inofensivo. Tan solo era un osito de peluche anaranjado. Papá. Teresa, no. Ya te lo he dicho. Hasta que no te acabes el bocadillo no puedes levantarte de la mesa. No has comido casi nada en el almuerzo. Su hija lo miró triste, sus ojos verdes algo enrojecidos. Estaba claro que iba a llorar, y no podía evitarlo. ¡Qué frustración!, pensó. No sé cómo hacer que coma. El médico ha dicho que está en el infrapeso. Tiene que haber alguna manera de llevar esto con naturalidad. La niña sollozó una vez, y luego otra, mirando a su padre. Ismael intentó ser fuerte, y no ceder, diciéndole: comer bien es importante para crecer sanos y fuertes, para tener energía y correr con tus amigos. ¿No quieres eso? Si enfermas, papá y mamá se pondrán tristes. La mirada de Teresa se tornó severa y dijo: ¿y si mamá enferma, papá se pondrá triste? Una pregunta extraña. De todas formas, a sus 6 años, se encontraba en una edad donde la curiosidad tiene que ser premiada. Pero a la vez, no puede ir por ahí preguntando estas cosas tan raras, joder. Qué difícil es ser padre. A ver, pues claro que papá se pondría triste. Cuando aquellos que queremos enferman, les cuidamos y queremos que mejoren. La ira claramente poseyó a la niña de repente. Frunció el ceño con gravedad y empujó el plato de la mesa, haciéndose añicos. Ismael, más sorprendido que otra cosa, quería regañar a su hija. Pero ella lloraba desconsolada. Teresa cogió un cuchillo con ambas manos, le temblaban, lo levantó con la punta hacia su padre, amenazante, y con una voz quebrada, anunció: «Pero tú no quieres a mamá. ¿Cómo me vas a querer a mí? Serás un padre nefasto». Y sonrió. Mostró una dentadura amarillenta bajo sus rosados labios y empezó a carcajear con una risa ronca. Ismael se despertó, una vez más, cubierto en sudor. Su cabeza le martilleaba y estaba ligeramente mareado. No era resaca, aunque con lo que había bebido quizás debería ser así. El origen de su malestar parecía provenir de otra cosa. El barco se mecía. No era un movimiento brusco, pero era evidente, y eso es algo preocupante en una nave de grandes dimensiones. Encontró el oso de peluche encima de la silla del escritorio, donde lo había dejado la noche anterior. Quería pensar que era una broma de mal gusto. Sí, eso decidió. Aun y así, lo recogió antes de salir, ya vestido. Volvió a ser casi la hora del almuerzo. No tenía mensajes de Clara. No era una buena señal, pero agradecía no tener que elaborar una respuesta. A veces, uno necesita desaparecer, aunque no pueda. No encontró a nadie por los pasillos del navío. Puede que estuvieran en sus camarotes, echando la papilla. Decidió que necesitaba echar un cigarro antes de comer. Entre la pesadilla, el esfuerzo por caminar recto y el extraño hedor a húmedo que emanaba de la moqueta, lo necesitaría. Ahora que miraba por donde pasaba,
Se fijó en los extraños patrones en el suelo. Estaban desgastados, y lo que antes le habían parecido ochos, ahora se fijó, eran serpientes mordiéndose la cola. El océano estaba enfurecido, las olas debían alcanzar los 5 metros. Era una imagen terrorífica. El olor a mar era especialmente intenso. El fuerte viento, acompañado del cielo nublado y una densa niebla que le impedía ver el horizonte, le hicieron sentir una irónica claustrofobia en medio del océano. Cuando hubo acabado el cigarro, lo echó al mar a modo de venganza y se dirigió al comedor. Esta vez, el almuerzo ya estaba servido, así que se elaboró un verdadero desayuno continental que su colesterol iba a adorar. No había nada mejor para la resaca. Una voz femenina le volvió a distraer. «Hoy has llegado justo a tiempo, ¿eh?», seguido de una risa tan verdadera como la de una prostituta de Las Vegas. «Sí», respondió Ismael con cordialidad. «Hoy intentaría ser más agradable, aunque sentía su mundo arder». «Estoy siendo dramático otra vez», se dijo. «Tengo el corazón a 1000 desde hace semanas. Cuando vuelva tengo que mirarme si tengo ansiedad de verdad, como dijo el marica de Ricardo». «¡Oh!», exclamó la mujer señalando su bolsillo trasero, donde llevaba el peluche. Tenía pensado hablar con Marten después de comer al respecto. «¿Tienes hijos?». Había una desilusión tácita en su voz. Era una respuesta complicada, y debió tardar mucho en responder, porque la chica añadió: «Lo digo porque hay una niña por el barco que tiene uno igual». «¿Cómo?». La mujer palideció con la agresividad de su tono. Una familia musulmana, que estaba comiendo en una mesa cercana, se giró a mirar. «Esto... ¿Tiene los ojos verdes?». Su voz temblaba. La mujer estaba visiblemente incómoda. No estoy segura». «Suele llevar una capa negra», interrumpió con brusquedad. La mujer volvió a levantar las cejas, tal y como había hecho el día anterior, para irse otra vez. Ismael contempló el plato, mientras el caos inundó su mente. «A la mierda». Dejó la bandeja y con paso acelerado se dirigió al ascensor. Había intentado ignorarlo todo, pero no era imbécil. Uno no puede huir de sus problemas, uno no puede hacer ver que todo va bien cuando su vida se desmorona. Ese mamón sabe algo, lo sabe, o yo me estoy volviendo loco. No, lo sabe, se repitió a sí mismo. Introdujo la llave para bajar a la planta 0. Se encontraba en la 4ª planta, la más alta, y como uno hace, miró el móvil para distraer su mente. Joder, Clara aún no le había escrito, o quizás sí, porque ahora veía que no tenía cobertura. Mierda. La puerta se abrió, mostrando una vez más una aborrecida copia del recibidor del que venía. Anduvo a paso acelerado hasta la puerta metálica. Sabía que le tendría que pedir permiso a Marten para que le abriera, y aunque al girar al escritorio no encontró más que un papel doblado que decía «Vuelvo enseguida», agradeció que así fuera, pues la manilla metálica estaba bajada y un hueco de unos pocos centímetros le invitó a pasar. Empujó la puerta, que chirrió reticente. «¿Marten?», gritó al vacío. Las escaleras que bajaban a la jaula del loco no estaban alumbradas. Ismael no sabía por qué, pero salir a preguntarlo no le pareció lo óptimo. Algo dentro de él le apremiaba. La luz de emergencia a unos escasos metros de él y la linterna de su móvil tendrían que bastarle. Descendió, acompañado del eco metálico de sus zapatos contra los escalones, su desacompasado corazón y la lejana ira de Poseidón contra el casco del navío. Estuvo bajando mucho más tiempo del que recordaba haber tardado ayer, pero cuando llegó a los barrotes no vio banco alguno, ni preso. En su lugar, encontró algo completamente distinto. Un arco de piedra de unos 2 metros de altura. Tras él, un pasillo oscuro que se aventuraba a las profundidades de la nave. «¿Qué cojones es esto?», susurró. Le pareció ver una tenue luz en la lejanía. De alguna manera, seguir hacia ella le pareció mucho menos escabroso que darse la vuelta. Entró al calabozo y cruzó el arco. Le pareció una acción extraña, algo que no tendría que haber hecho, pero una voz en él florecía en su interior, una voz paralela a la que siempre había estado ahí, pero mucho más atractiva. El suelo, así como sus paredes, eran también de piedra. Caminó durante unos minutos en línea recta,
poco a poco, dejando atrás las moquetas, las paredes blancas y las lámparas de araña, reemplazándolo todo por un túnel de piedra caliza cincelada. Tras unos minutos, vio el origen de la luz, una antorcha de pared. La pudo sacar de su anclaje y la tomó para seguir con mejor visión. El mango tenía en él grabados los ochos que había visto en múltiples ocasiones. No son ochos, supo, son serpientes, como un infinito, pero su representación era más reminiscente a aquella de la serpiente que se muerde la cola. ¿Papá? La voz, proveniente de más allá de donde alcanzaba la vista, pertenecía a la de su hija. No había duda. Aquello no lo hizo detenerse. Contempló la posibilidad de estar soñando, pero los sueños solo son reales en los recuerdos. También se preguntó si estaba sufriendo algún tipo de delirio o un episodio de esquizofrenia. Lo descartó también. No tenía ni idea de cómo funcionaban esas cosas, pero aquello era muy real. Además, en su mente, Ismael Esquinas no era el tipo de persona que estaba zumbado. Se detuvo ante una puerta metálica con manilla, posó su mano en ella y cedió bajo el peso de su fuerza. Mientras lo hacía, contempló volver a la comodidad de su camarote y olvidar, regresar a la dulce ignorancia. Quizás, si se concentraba, podría incluso volver a antes de cualquier sospecha, antes de que ninguna duda cruzara su subconsciente. Pero ahora, mientras empujaba, no veía cómo eso podría haber sido posible. No veía cómo lo podría haber sido para nadie, dentro o fuera del crucero. Una luz plateada atravesaba una cristalera con cenefas curvas, desordenadas pero intencionadas. Iluminaba un grupo de figuras con capas negras, arrodilladas. La estancia recordaba la de una iglesia, pero sus paredes eran irregulares, así como sus columnas, que descendían y lucían patrones como serpientes. Frente a todos, unas escaleras deformes ascendían y se fusionaban, de manera confusa, en lo que parecía un trono donde una pequeña niña le observaba. «Dejaste que se deshiciera de mí», proyectó su voz con autoridad, no como una niña de 6 años. «Papá, responde». «Sí», respondió Ismael. Tenía miedo y no supe reaccionar. Se acercó, poco a poco, con paso decidido. Caminó por entre las personas arrodilladas, inmóviles. Alcanzó el pie de las escaleras y miró a Teresa, quien tenía un rostro demacrado. No era la dulce niña que recordaba. Tenía ojeras, una piel extrañamente escamosa, y el verde de sus ojos era tan intenso que resultaba inhumano. «Esa es tu excusa. Tienes miedo». Había algo inhumano en el tono, como si dos voces se entremezclaran al hablar, la suya propia y la de algo desconocido. «Cobarde». «Lo siento, hija». Sus palabras sonaron remotas en su boca, pero le parecieron insuficientes, así que se arrodilló. «Pudiste haber acabado con mi asesino, si no antes, después, en la celda. Podrías haberle estrangulado y castigar su herejía. Tú comes bien, eres fuerte, el hereje es débil, enfermizo, me acuerdo. Lo profetizaste aquella vez, así que comí, y fuerza se me ha otorgado». Teresa bajó del trono y caminó hasta él. Lo oyó, pues no se atrevió a levantar la mirada del suelo. Había un innegable poder en su hija. Su fuerza era irrevocable, definitiva. «Cuando se escapó, pensamos que le habías liberado tú. Pero no podrías, no lo sabías. Así me lo han confirmado ellos». Señaló tras él, y pudo, entre los demás fieles, encontrar a Ricardo, Maarten y la chica del almuerzo. Le quitó la antorcha de las manos. «Acompáñame». Teresa caminó hasta el pasillo por el que él había venido. Los demás se giraron hacia ella, nunca dejando de estar arrodillados y en silencio. Ismael caminó tras su hija por el túnel. Lo cruzaron en apenas unos segundos. Al final, se encontraba otra puerta, ante la cual la niña hizo un simple gesto con la mano. Se abrió con tanta fuerza que el pesado metal salió despedido hacia adelante.
Un fogonazo de luz le cegó y un extraño orgullo plagó su cuerpo. No podía entender cómo había podido traicionar la confianza de la niña. No volvería a ocurrir. Tú primero, le ordenó. Salió a la cubierta de la nave, justo en la proa. Una gran terraza de madera con una barandilla metálica a cada lado. Ambas se encontraban en un pico justo delante de ellos. La niebla los había alcanzado. Caminaron hasta el límite. Entre las brumas pudo ver las mareas aún más salvajes que antes. La nave se inclinaba hacia arriba y rompía una ola colosal con el afilado casco, para después precipitarse hacia los pies de la siguiente. Ismael tuvo que alcanzar la voz para hacerse oír. ¿Qué hacemos aquí? Intentar conseguirte una segunda oportunidad. Había calma en su voz. Señaló al horizonte. La bruma era tan intensa que nada se podía ver más allá de la siguiente ola, excepto, quizás, algo tan grande que fuera lo que zarandeaba el monarca de ese modo. No. Entonces lo comprendió. Vamos, ve. Pide su perdón. Le ordenó Teresa. Salta. Ismael no tenía opción. Se subió a la baranda y echó un último vistazo a su hija. Era un buen padre, no el mejor, por supuesto, pero uno que había engendrado algo maravilloso. Adiós, hija mía. Saltó al embravecido océano. El monarca le esperaba.